¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles en esta transmisión número 89. Es muy especial. Tenemos un invitado de lujo, de talla internacional, un salesiano, un educador, un obispo que antes de ser obispo, pues fue director de escuela, un obispo que en la misión también entendió el significado enorme de esta iglesia madre y maestra. Les doy la más cordial bienvenida, les hago llegar un saludo fraterno de el responsable de esta dimensión de pastoral educativa y de cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato. También les saludo en nombre de las universidades, la Universidad Pontificia de México, la Universidad Vasco de Quirigua y la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, la AMIESIC. El Pacto Educativo Global no es un invento espontáneo. Nosotros tenemos que seguir su origen. Y su origen está en las personas. Y el creador de este Pacto Educativo Global, nosotros lo sabemos, es el espíritu, pero pasa por estas mediaciones, es nuestro querido Papa latinoamericano, el Papa Francisco. Él trabajó fuertemente en la quinta Asamblea General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, y desde ahí entendió fuertemente esto de la emergencia educativa. Y por supuesto, en el análisis cultural que hizo, amplio, la primera parte del documento conclusivo de Aparecida, que es por cierto la parte más amplia del documento, pues hace un discernimiento de todas las crisis que está viviendo la humanidad, pero sobre todo de la necesidad de respuestas creativas que impliquen sinergia, que impliquen comunión, que impliquen, por supuesto, sinodalidad. América Latina y el Caribe, decía Aparecida, viven una particular y delicada emergencia educativa. Se refería, por supuesto, a las reformas educacionales en nuestro continente, en donde él señalaba aparecen centradas prevalentemente, estoy citando, en la adquisición de conocimientos y habilidades, nada más. Denotan un claro reduccionismo antropológico, ya que conciben la educación preponderantemente en función de la producción, la competitividad y el mercado, dejando afuera pues muchas otras cosas, la alegría, la felicidad, la vida sobria, la capacidad de donación, de entrega, de verdad, etcétera. Sobre este tema del pacto educativo global, bajo la mirada del documento conclusivo de Aparecida, es que hemos invitado a Monseñor Edmundo Valenzuela. Él es doctor en Ciencias de la Educación. Por cierto, a mí me agrada mucho saber que su tesis doctoral se centró en la pedagogía de la paz. Él ya nos platicará un poquito de esto. El señor Edmundo cursó filosofía y toda la cuestión propia del magisterio, de la educación, de la pedagogía en el Instituto Salesiano de Vignau, Córdoba, Argentina. Realizó sus estudios de teología en la Universidad Salesiana de Roma, recibió la ordenación sacerdotal en la misma universidad el 3 de abril de 1971. Ha sido director de dos colegios, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y el Colegio Monseñor Lasaña. Ha servido como asesor de la pastoral educativa de la Conferencia Episcopal Paraguaya en varios trienios. En octubre de 2001 fue enviado por la visitaduría de Mamá Mushima de Angola a la Universidad Salesiana de Roma para especializarse en ciencias de la educación en vista a la apertura de la Facultad Salesiana de Ciencias de la Educación en Angola. Es todo un misionero. Se doctoró el 3 de junio de 2004 con la defensa de una tesis referente a la pedagogía de la paz. Se titulaba Las predisposiciones de la paz
en la escuela. Algo muy, muy interesante. En el año 2006 fue nombrado obispo titular con sede en el vicariato de Chaco, Paraguay, a los 61 años de edad. En la Conferencia Episcopal Paraguaya fue elegido presidente de la Comisión Episcopal de Animación Misionera y a su vez era responsable de la sección Allentes del Departamento de Espiritualidad y Misión del CELAM para el periodo 2007-2011. También fue presidente del Departamento de Educación y Cultura del mismo CELAM del año 2015 a 2019. Exactamente en esos trabajos tuve la oportunidad de conocerlo en varias reuniones en Colombia, reuniones siempre muy intensas, muy fraternas, de mucho trabajo, de mucho intercambio, reuniones que recuerdo con gran aprecio. En el 2011, el señor Edmundo fue electo como arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Asunción y en el 2014 fue nombrado arzobispo metropolitano. Ha sido coordinador general de la Comisión Nacional de la Visita del Papa Francisco a Paraguay en el año 2015 y fue presidente del Episcopado Paraguayo para el trienio 2015-2018. Mucho que decir del señor Edmundo, un pastor ahí incansable. Le damos la bienvenida, señor, excelencia, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un saludo muy cordial al hermano obispo responsable de educación, Monseñor Díaz Díaz, y para ti, Eduardo, por coordinar, como me has dicho, de más de 1 año y medio, estos diálogos por la esperanza. Me siento realmente muy feliz de poder conversar contigo sobre temas tan importantes para nuestra América Latina y para el mundo, ya que en estos momentos hay de tantos cambios, la Iglesia presenta siempre un camino nuevo. Se habla de la nueva evangelización. Y el Papa, en este pacto educativo, entiendo yo que habla de la nueva educación. Así que es como lanzarnos a un mundo de un desafío que nos exige mucha creatividad, mucho discernimiento, una mirada clara a la realidad histórica en la que estamos viviendo. Sin duda que esta realidad histórica ha sido muy bien analizada por el documento de Aparecida en el 2007. Ya has dicho que entonces el cardenal Bergoglio ha sido el elaborador, el constructor prácticamente de estos primeros capítulos y que denotan su espíritu. Ahí ya se refleja toda su preocupación en cómo afrontar la compleja realidad del cambio cultural. Así es. Y este cambio cultural está plasmado en el capítulo 2, llamado de los discípulos misioneros sobre la realidad. Y tú has hecho mención a eso, ¿verdad? Entonces nos encontramos en un periodo en que la cultura ha cambiado. Han sido la ciencia, la tecnología, todo esto nos ha llevado a un modo diferente de pensar, de relacionarnos, de construir, de vivir. Se ha creado una nueva cultura. Y sabemos que la educación es un submundo de la cultura. Así es. Así que si vamos a hablar de educación, tenemos necesariamente afrontar el tema de la cultura. Y creo que por ahí va este deseo de conversar contigo. Así es, señor. Me da mucho gusto que lo sitúe de manera tan clara. Aparecida lo plantea, dice, estamos en un cambio de época. Es decir, hay que ver la civilización en su conjunto.
Y por supuesto, estos medios de comunicación, estas computadoras, este acceso cada vez a mayor información y mayor interacción que nos ha acercado el mundo, ha modificado todas las relaciones humanas, las laborales, las familiares, las escolares, las parroquiales, las industriales, las económicas, etcétera. Y frente a este cambio de época, el Papa nos llama en Aparecida a responder a una emergencia educativa. El Papa lo dice, retomando por supuesto a nuestro queridísimo Papa emérito Benedicto XVI, cada vez es más difícil educar. Todos estamos viviendo una dificultad en la transmisión de los verdaderos valores, de las cuestiones esenciales humanas. Pareciera que nos quedamos siempre en la superficialidad de la descripción, del dato, de la cuestión material, de la cuestión aparente, de la cuestión superficial. Y cada vez tenemos que responder a este cambio de época con una nueva educación que no se quede en lo burocrático, en lo funcional, en lo pedagógico, en lo administrativo, sino que vaya ahí a la persona, educere. La persona tiene que emerger, la persona tiene que salir, la persona tiene que posicionarse frente a la nueva realidad, la persona tiene que analizar desde referentes profundos, esenciales. Señor, este cambio de época es muy claro, pero me parece que en el Pacto Educativo Global hay una clave muy interesante que es el subtítulo. Por supuesto, la encíclica social, la última del Papa Francisco, también nos orienta Fratelli Tutti. El subtítulo del Pacto Educativo es decir, ¿cómo le hacemos para juntos mirar más allá de lo funcional, más allá de lo exterior, más allá de lo aparente, más allá de lo meramente material, más allá de lo operativo, de lo funcional? Le escuchamos. Sí, realmente el Pacto Educativo Global presupone el cambio de cultura. Este es el punto más difícil y yo creo que en el Pacto Educativo, si la educación es un subproducto de la cultura y en este momento la cultura se nos presenta compleja, opaca, oscura, una situación en donde la antropología, la persona humana está prácticamente a merced de las ideologías y por lo tanto camino a su autodestrucción. Entonces, el tema más serio para mí que del Pacto Global del Papa debe ser precisamente esa nueva cultura. Y me parece muy interesante recurrir a la tarea de la Iglesia, cómo la Iglesia en los primeros siglos se ha afrontado con una cultura extraordinariamente potente, la cultura greco-romana. Sabemos todas las contradicciones culturales de la época y cómo la cultura cristiana, el anuncio de Cristo Jesús sobre la dignidad de la persona, la dignidad de la familia, la dignidad de la verdad, la importancia de las relaciones humanas, la importancia del mundo del trabajo y de construir la propia sociedad con otros elementos. Esto ha transformado la cultura, pero lentamente. Ha sido un largo proceso de siglos que hasta el momento del día de hoy seguimos incidiendo en la transformación de la cultura. Un elemento clave de la transformación de la cultura es la educación. Pero no quisiera que nos centremos solo en la educación. Tú has hablado de los medios de comunicación, pero hace parte de la cultura hoy nueva el mundo de la política. Una política que cada vez más está en camino hacia la corrupción, hacia el interés de sectores que se aprovechan de los bienes del Estado.
El otro ambiente importante de la cultura es la economía. Y sabemos en este momento la gran disparidad que hay entre el primer mundo y el mundo de los que esperan unas migajas para sobrevivir. Entonces, todo esto está creando un impacto global potentísimo, que el Papa Francisco, a través de su propuesta, él dice, muy bien, el factor educación debería ser como la llave para poder rehacer la cultura. Pero yo creo que no basta la educación. Hace falta indispensablemente la fuerza del Evangelio, la fuerza de la fe cristiana, así como ha hecho a lo largo de los siglos. Así que esta es una primera afirmación, me parece interesante, que el pacto educativo implica un pacto cultural, que es un desafío mayor que el pacto educativo. Así es, señor Edmundo, es muy interesante. Ayer lo comentaba en una universidad, un encuentro precioso con docentes, directivos de distintas universidades, no solamente de una, y les mostraba yo muy claramente cómo en Aparecida el Papa dice, hago un llamado a las familias, comunidades, universidades, instituciones, religiones, a las empresas, a toda la humanidad, a apostar por la educación como el camino más adecuado para responder a los desafíos de este cambio de época y transitar a una nueva cultura más humana, fraterna y solidaria. Cuando yo les enseñaba este número de Aparecida, les decía, aquí está el Pacto Educativo Global, es decir, nuestro querido Papa latinoamericano ya había entendido muy claramente y había puesto en el centro de la cuestión social al mundo de la educación en su amplio sentido, educación formal, escuelas, programas, pedagogías, métodos, etcétera, y en el ámbito no formal, toda esta parte de los medios de comunicación, el deporte, la cultura, el arte, el escultismo, todos estos medios y por supuesto la familia, que es la primera educadora. Señor Edmundo, si le parece bien, vayamos todavía más allá. Es decir, no podemos entender Aparecida sin entender el origen de la emergencia educativa que está en el Papa Benedicto XVI. Me parece que el Papa es ejemplar como llega a su diócesis de Roma y lo primero que hace es reunirse con todos sus agentes en una asamblea eclesial y decirles, hay una emergencia educativa y durante 10 años vamos a trabajar todas las áreas y todas las dimensiones de la iglesia para responder a la emergencia educativa. Justo lo que usted señalaba, decir, a ver, la iglesia, en la catequesis tiene que educar, en la Biblia tiene que educar, en las misiones tiene que educar, con los jóvenes tiene que educar, con la misión de dientes tiene que educar, en la pastoral social tiene que educar. En los seminarios, por supuesto que tienen que ver esta cuestión de la emergencia educativa. Toda la iglesia, que es madre y maestra, tiene que educar. Y por supuesto, la parte fundamental de Caritas in Veritate es, uno, poner a la persona en el centro, pero esta persona que se va haciendo es dinámica, no es solamente una intelequia, no es un conjunto de derechos y de leyes nada más, sino el Papa dice, se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo educar? Transmitir el Evangelio, como usted bien decía, en este cambio de época al ser humano y ayudarle a realizarse como persona, pero coloca una cuestión que a mí me parece fundamental. Dice, en la lógica del don y la gratuidad. Hoy tenemos que enseñar a la persona a darse. Sin esta dinámica de don y gratuidad, no va a haber fraternidad. Si yo no estoy en una disposición de servicio, de ofrecerme, de darme, de enriquecer al otro, no va a haber un desarrollo humano, integral, solidario, sustentable, etcétera. Pero le escuchamos atentamente, Monseñor Edmundo. Claro que ese es el problema.
El problema hoy de la emergencia educativa, vuelvo a decir que es la emergencia de la cultura. Ahí está el problema más serio. A mi modo de ver que el Pacto Educativo Global que menciona el Papa tendría que haber hecho alguna mención de la emergencia de la cultura y Aparecida en los primeros números justamente presenta el problema antropológico, es decir, la persona humana desorientada, desquiciada, sin valores, la persona humana instrumentalizada, eh, muchísimas cosas dice ahí, pero ¿qué es lo que le falta a la persona humana? El sentido unitario de la vida, el sentido de por qué vivir y por qué convivir con los demás. Es muy interesante también en ese aspecto, en el campo de la educación. Se han hecho grandes esfuerzos. No sé si estás al tanto del libro blanco de la UNESCO, Sí, cuando Deors ha hablado delante de una, no usaba la palabra emergencia educativa, sino usaba una educación libresca, una educación utilitaria, una educación, digamos, unidimensional. Entonces, ahí habla justamente de esos 4 principios importantes que fundamentan una nueva educación, que fue muy difícil de entender. Primero, es aprender a ser como persona. Es lo que Aparecida da el sentido de la vida. Segundo, aprender a conocer, lo que Aparecida habla también de la necesidad de la información, no una información sesgada, sino una información que produzca valores. Tercero, aprender a hacer, digamos, la operatividad de la vida, el trabajo, la técnica, todo eso muy bien. Y el cuarto elemento, dificilísimo, es fácil de decirlo, aprender a convivir con los demás. Y esta es la base, para mí, del Fratelli Tutti. Cuando el Papa habla de Fratelli Tutti, justamente retoma todo un camino pedagógico propuesto por la UNESCO para que nos encontremos como hermanos y encontrándonos como hermanos, busquemos el sentido de la vida. Y ahí entra lo que acaba de decir, la educación. Todos debemos educar en esta línea. Si uno revisa con mucho cuidado los documentos principales del Papa Francisco, por supuesto, Evangelii Gaudium me parece que es un documento clarísimo en donde revisa esta cultura, ¿no? Es ahí donde dice el Papa, tenemos que dar un salto, porque esta cultura se mueve solamente en cambios cualitativos, cuantitativos, acelerados y acumulativos. Y aquí no cabe la maduración de la persona humana. Aquí nos metemos en un paradigma consumista, en un paradigma funcionalista. A mí me gusta mucho la crítica que hace el Papa de esta cultura tecnocrática. El gobierno está en las máquinas, en lo que diga la máquina. Si la máquina dice que sí, es sí. Si la máquina dice que no, es no. Si, etcétera. No hay mayor posibilidad de ver a la persona, sino nada más en sus caminos. Pero usted, Señor, lo decía de una manera mucho más clara. Eh, ¿Cómo enseñarle a la persona a ser? ¿Cómo enseñarle a hacer? Es decir, no solamente en la experiencia de soy, sino me vivo haciendo eso que soy y por supuesto entrar en esta dinámica de pensarme sanamente, de amar sanamente, de ordenar todas mis facultades espirituales, ¿no? Mi razón, mis afectos, mi imaginación, mi memoria, la intuición, el sentido común. Es decir, hoy tenemos una tarea muy grande porque el nuevo paradigma nos pide ver lo humano, la vida, la sociedad, la relación con la naturaleza, la relación con la cultura, no solamente el funcionamiento, la operación
desesperación que, pues como resultado nos da, ¿verdad? Esta cuestión de esta cultura del descarte. ¿Cabes o no cabes? ¿Estás en este sistema o no estás en este sistema? No me importa si estás, si tienes alguna discapacidad, si no, no, no. Lo único que es importante es que estés o no estés. Todo este magisterio precioso, Amoris Laetitia, por ejemplo, Laudato Si, no se diga, por ejemplo, de Fratelli Tutti y tantos otros documentos, me parece que tienen un origen en Aparecida. Es curioso, hay algunos teólogos inquietos que han hecho alguna comparación, una transposición entre Evangelii Gaudium y Aparecida y dicen, caray, hay muchas similitudes. Es más, hay algunas cuestiones que están literales, obviamente debidamente citadas y demás, pero la cuestión es impresionante como ver como el documento de Aparecida ha sido un grande documento y que posteriormente con el pontificado del Papa Francisco, de este Papa latinoamericano, ha resonado fuertemente. Por lo tanto, yo insisto muchísimo, si nosotros queremos ver el pacto educativo, tenemos que ir a una de sus raíces más fuertes, que es el documento de Aparecida. Y por supuesto está este tema que es fundamental en el Pacto Educativo Global del diálogo intergeneracional. Es decir, el Pacto Educativo no es solamente entre escuelas, entre gobiernos, entre empresarios, entre agentes de la sociedad, sino sobre todo es el diálogo con las nuevas generaciones. Tenemos que ver al futuro, por eso es juntos, para mirar más allá. Y por supuesto, darle al educando esa posibilidad de preguntarse sobre sí mismo y su relación en el mundo. Pero le escuchamos, señor Edmundo, con gusto. Sí, es cierto que Aparecida es la base de Evangelii Gaudium, de Laudato Si, todo el capítulo de Aparecida que trata sobre Amazonia, prácticamente es una extensión que el Papa hace en Laudato Si. Y el sínodo sobre Amazonía es un comentario sobre Laudato Si, los distintos sueños que tiene el Papa. Ahí precisamente un sueño ecológico, un sueño más humanista, en fin, sí, Los los cuatro cuatro sueños. sueños, sí. Bueno, todo eso está muy profundamente relacionado. Por lo tanto, podemos decir que el Papa Francisco universalizó Aparecida, extendió a toda la iglesia lo que es Aparecida. Y por lo tanto, hubo también la resistencia, porque evidentemente algunos pensadores europeos, algunas iglesias más tradicionalistas, también a nivel de África. Algunos dicen, bueno, pero América Latina parece que nos invade, América Latina otra vez con sus conceptos de liberación, porque tienen pensado de que se habla de la liberación marxista. Esos prejuicios son muy fuertes en este momento. Y más aún con todo lo que se ha vivido últimamente, la reforma que el Papa Francisco piensa hacer del Vaticano, de la economía, con esta reforma que quiere hacer de la educación. En fin, son todas experiencias que surgen de América Latina. Y hay que decir que América Latina, el episcopado está en la vanguardia. Ha examinado todos los elementos que el Concilio Vaticano ha propuesto y ha llevado a la práctica. Por ejemplo, el mundo del laicado. El mundo del laicado, hoy tan importante, justamente surge del episcopado latinoamericano. Claro que su raíz está en la Lumen Gentium, el pueblo de Dios, pero los otros continentes no es que hicieron mucho, lamentablemente, y por eso están perdiendo la fuerza de la fe cristiana. Europa
se está prácticamente, está renunciando a su raíz, a su fuerza evangelizadora, y por lo tanto será invadida por otras culturas. África, sin embargo, con su religión tradicional africana y recibiendo la fe cristiana, se ha potenciado muchísimo. Recuerdo cuántos catequistas me han dicho cómo tenemos que agradecer a Jesucristo, que ustedes nos trajeron a Jesucristo, porque gracias a Jesucristo nosotros sabemos superar los tabúes de nuestra cultura. Enormes tabúes que exigen una explicación larga, pero esas culturas fueron purificadas por la fe cristiana. Y yo creo que en América Latina también la presencia de la fe cristiana ha transformado las culturas indígenas, ¿verdad? Y la imagen de Guadalupe, por supuesto, ha sido la evangelizadora. Yo soy muy entusiasta de explicar y de entender cómo María Santísima de Guadalupe es la mujer mejor evangelizadora de América Latina. Y cómo los indígenas supieron leer en su vestimenta, en su posición, sí, en todo, ha comprendido cómo hay una novedad, y esa novedad es Jesucristo, y María trae esa vida nueva. Entonces se transformó las culturas, por supuesto que con todos los disparates que se hizo con la colonización española. Cruz y espada estuvieron profundamente unidas, pero pedimos disculpas. El Papa ya ha pedido, tanto Benedicto XVI como San Juan Pablo II han pedido disculpas, y yo creo que el presidente de ustedes está insistiendo en este momento también para que el Papa Francisco pida disculpas, ¿verdad? Pero ya se hizo. Bueno, eso significa que hay un crecimiento cultural desde la persona humana. Eso es, centrémonos en la persona humana, en la verdad sobre la persona humana. Y esto es lo propio de la filosofía cristiana, de la antropología cristiana, de la filosofía humanista y de la filosofía trascendental, ¿verdad? Así que muy interesante todo esto que estamos conversando. Fíjese, Monseñor, que ya entrando al Pacto Educativo Global, me parece que el Papa da algunas definiciones de educación maravillosas. Simplemente dice, conocemos el poder transformador. En el Pacto Educativo repite lo que dice en Aparecida. Cito el Pacto Educativo Global del mes de octubre del año pasado y dice, conocemos el poder transformador de la educación. Educar es apostar y dar al presente la esperanza que rompe los determinismos y fatalismos con los que el egoísmo de los fuertes, el conformismo de los débiles y la ideología de los utópicos quieren imponerse tantas veces como el único camino posible. Yo aquí quisiera decirle, señor del mundo, compartir con ustedes, muy curioso cómo el Papa dice, el problema no es la realidad, sino cómo la pensamos. El problema es transformar esos determinismos y fatalismos ideológicos. Más adelante, en estas 4 paginitas del Pacto Educativo Global, que son interesantísimas, dirá el Papa muy claramente, ¿no? Tenemos que acabar con la lógica estéril y paralizante de la indiferencia, en otra lógica distinta, capaz de acoger nuestra pertenencia común. El Papa señala lo que usted ahorita dice tan claramente, otras culturas se han quedado en esa lógica estéril. Otras culturas se han quedado bloqueados con estas dinámicas egoístas, autorreferenciales,
de no ver la grandeza de nuestro mundo, sino solamente quedarse con una porción de su continente, con una manera de ser, sin abrirse a la globalización, pero sobre todo a la riqueza de la humanidad. El ser humano tiene muchas maneras de ser, muchas maneras de celebrar, muchas maneras de conocer, muchas maneras de trabajar, muchas maneras de vivir la familia. Yo imagino que usted con sus experiencias en Angola nos podría platicar miles de cosas en este aspecto, porque precisamente por eso me encanta su visión, que es siempre una visión muy rica, muy amplia, en fin. Pero es exactamente esto, es decir, tenemos que dar un cambio cultural. La cultura es el cultivo de la realidad. Y el hombre necesita entenderse para cultivarse, necesita reconocerse en esta realidad transformante, esta realidad apasionante, compleja, desafiante, en un cambio de época que nos desafía. Hemos sido una generación escogida para darle paso a una nueva época, para darle paso a un cambio civilizatorio. No hay muchos. Los grandes sociólogos dicen, bueno, pues sí, la escritura, la máquina de vapor, por supuesto cuando aprendimos a utilizar la rueda, el fuego, o sea, en el transcurso de nuestra humanidad no son muchas, y la computadora, acabando con los teléfonos celulares y toda esta cuestión de acceso a la información y al conocimiento de lo que sucede en la realidad, nos ha acercado y todo esto ha cambiado nuestra manera de concebirnos, de conocernos, de articularnos, de entrar en esta dinámica cultural. Señor, vamos entrando, si le parece bien, al Pacto Educativo Global. ¿Qué es para usted? ¿Qué le dicen estas 7 tareas que nos da el Papa Francisco para este Pacto Educativo Global? Lo escuchamos. Sí, es importante el ponernos de acuerdo y yo veo que es muy difícil. Es una utopía, es un sueño eh, que se tenga este pacto global. ¿Por qué es difícil? Por todas las contrariedades de nuestra cultura, eh, por todo lo que estamos viviendo. Pero no nos vamos a quedar ahí, dice el Papa. Hace falta un paso positivo. Y aquí está el gesto importante que propone el Papa. Abre un camino de esperanza, abre un camino de solución. No nos quedemos en una cultura hedonista, egoísta. Busquemos sentirnos hermanos, ayudémonos, busquemos el servicio mutuo, dispongamos nuestro tiempo y nuestras cualidades para mejorar nuestro mundo, para mejorar esta casa común que habla él. Por eso que es importante este pacto educativo global. Es importante porque él propone una meta difícil y lo difícil vale la pena afrontarla. Evidentemente que tiene que ser también un trabajo de todos los ministerios de educación. Cuanto más nosotros podamos insistir o proponer estas líneas en nuestros respectivos ministerios de educación, la centralidad de la persona, la valentía en dedicar tiempo para poder reflexionar y buscar juntos cómo superar esas lacras culturales para poder transformarlas en un ambiente de mayor dignidad, de mayor, para mí en este momento el problema más serio es también el problema de la paz. ¿eh? Justamente la educación a la paz es uno de los elementos que me hubiera gustado que el Papa, en su pacto educativo, hubiera abierto al menos un parágrafo sobre este tema, porque hoy día esta paz está siendo sumamente amenazada y lógicamente que esta propuesta del Papa nos interesa a todos y como iglesia, como educadores, debemos proponer. Lo que yo estoy haciendo también es, he enviado
al ministro de Educación del Paraguay este pacto educativo, los comentarios, en fin. El ministro dijo, qué bueno, porque estamos en este momento en una transformación educativa. El país, Paraguay, está en la búsqueda de una transformación educativa y mucho incidirá en esta transformación de educación la centralidad de la persona, la dignidad de la persona, el bien común, y en fin, todo esto que proviene de nuestra fe cristiana. Totalmente de acuerdo, señor Edmundo. Es curioso, pero la palabra paz en el Pacto Educativo Global está 2 veces. Está, podríamos decirlo así, un tanto tímidamente expuesto, ¿no? En una de las tareas, en la número 2, dice, tenemos que escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes a quienes transmitimos valores y conocimientos para construir juntos un futuro de justicia y de paz, una vida digna Ahí está, para cierto, cada es persona. cierto. Es curioso, pero yo lo sigo revisando. Le platico, acá en México estamos trabajando fuertemente algunas iniciativas, algunas que nos vienen de Colombia, todas estas escuelas de perdón y reconciliación, muy interesantes, que por cierto se sugieren para todas estas comunidades que tienen que entrar a la cuestión del perdón y la reconciliación, pero sobre todo esta cultura del cuidado y de la paz. El cambio, lo ha dicho el Papa Benedicto XVI, es, hombre, buscar un desarrollo humano integral, solidario y sustentable que sea capaz de construir la paz, es decir, como resultado. Pero tenemos que poner, Caritas in Veritate lo señala muy claramente, esta estructura de un desarrollo humano integral, solidario y sustentable que nos permita la posibilidad de la paz. Monseñor Edmundo, no quisiera terminar sin que usted nos hablara de este tema de educar para la paz. Yo sé que es complejo, usted se doctoró con este tema, pero ¿qué hacer? Las comunidades educativas tienen muchos desafíos más con esta pandemia. Yo verdaderamente creo que el diálogo, la escucha, la fraternidad, desarrollar pedagogías para el diálogo, la escucha, la fraternidad son fundamentales para generar la paz. La paz es un resultado, a final de cuentas, pero todo esto implica poner a la persona en el centro, entrar en esta cuestión de reconocer su valor, su dignidad, como dice el número 1 precisamente del pacto educativo global. Por lo tanto, platíquenos un poco en su experiencia, si nos pudieran platicar qué están haciendo allá en Paraguay con esta cuestión de educar para la paz y cuál ha sido su experiencia tanto en la misión como en su misma diócesis. Pero les... Bueno, gracias, porque es un tema apasionante, el tema de educación de la paz. Mi trabajo consistió en una búsqueda y en un análisis de todos los textos que hablaban sobre la paz y la guerra, sobre todo la violencia, la guerra, que se hizo como la cultura de la humanidad por siglos. Claro. Fue muy difícil. Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas se propusieron cultivar en la mente y en el corazón de los pueblos la paz, que es el camino más humano, más rico, diría también más realizable para una sociedad, digamos, que construya personas dignas. Bueno, entonces, porque la mentalidad nuestra es la violencia, ¿verdad? Se ve muchísimo. Estamos acostumbrados a la competitividad, a la rivalidad. Y esto, sin duda, lo vemos en la sociedad y lo vemos en la escuela. En la escuela, entonces yo me propuse a ver cómo podemos nosotros proponer la educación de la paz que sea realmente desde la escuela como una tendencia natural a buscar justamente
conocimientos que eduquen a la paz, afectos que promuevan la paz, realizaciones operativas que ejerzan la paz. Así que he partido del concepto de disposición. Es una inclinación pedagógica a, realizar en forma permanente, en forma voluntaria, en forma consciente, ciertos actos. Y a partir de ese concepto lo he aplicado a la paz. Cómo nosotros podemos tener los conocimientos que hace falta, sobre todo la verdad, el concepto de verdad, concepto de justicia, concepto de solidaridad, concepto de humanidad. En fin, todos estos conceptos tienen que estar en la mente y en el corazón como una tendencia del profesor o de la comunidad educativa que procura realizar esa paz. Por supuesto que la paz tiene estas dos dimensiones. Es buscar siempre el bienestar de todos, disminuyendo la cantidad de violencia. Cuanto más se disminuya la violencia, más se obtiene el bienestar de la persona. Entonces, a nivel afectivo, buscar cómo realizar expresiones, gestos, cercanía, de amistad, de solidaridad, pero que se cultiva a través de estos, que es la paz verdadera. Y por lo tanto, la parte operativa. La parte operativa significa organizar la propia vida, organizar la escuela, evitando competición, rivalidad, fomentando fraternidad, amistad, cultivando la cultura del encuentro. Así que en eso ha consistido un poquito mi propuesta. Por supuesto que es una propuesta que hay que verificarla a través del método, digamos así, de investigación de esta tesis. Es una tesis que fue muy valorada porque hasta ahora se habla mucho de educar a la paz en contraposición a la guerra, pero no había mucho aquella fuerza, aquella tendencia, aquella disposición permanente, constante y voluntaria en ser constructores de la paz. Muchas gracias, Monseñor Edmundo. Cuando usted hablaba, me vinieron muchas cosas a la cabeza. En primer lugar, Pacem in Terris, gran documento de nuestra doctrina social de la Iglesia, que nos señala eso, ¿verdad? La paz no es la ausencia de guerra. La paz es la apuesta por el hombre. La paz es la apuesta por su dignidad. Me gustó mucho también que en este recorrido que hizo usted, mencionó todos los principios más importantes de la doctrina social de la Iglesia, es decir, nosotros tenemos que educar en estos principios, en la dignidad humana, en la solidaridad, en la subsidiariedad, en el bien común, en el destino universal de los bienes materiales, en toda esta cuestión de darle prioridad a lo esencial, al todo y no a la parte, a la unidad, no al conflicto, al tiempo, no al espacio que es rígido, a la realidad, no solamente a las ideas. Podríamos seguir hablando aquí de doctrina social de la Iglesia y por supuesto de Fratelli Tutti y Amoris Laetitia. La crisis central es que no sabemos amar, no sabemos acoger. Misericordia Vultus, este grande documento del Papa Francisco, nos ofrece, ¿verdad?, la perspectiva del perdón y la reconciliación como, digo yo, corona de todo este esfuerzo social. Es decir, por supuesto que hay que mostrarle al hombre su antropología cristiana, su mirada en Dios, pero sobre todo tenemos que entender que es necesario vivir el más grande don, que es la misericordia. Es decir, la misma justicia sin misericordia no es una justicia propia de lo humano. Monseñor, si le parece bien, voy a hacer algunos comentarios para nuestros escuchas y usted mientras nos ayuda para cerrar con algunas líneas pastorales, así, puntuales. ¿Qué nos sugiere usted para llevar a cabo este grande sueño del Papa Francisco, de este pacto educativo global que viene cantado ya desde Aparecida
y que le ha dado cabida en todo su magisterio. El pacto educativo no son esas 4 páginas, es mucho más, que está diseminado en su magisterio, principalmente social. Así que le dejo, yo le comento a nuestra audiencia que este programa, por razones de agenda del señor arzobispo, tuvo que ser pregrabado. Lo hemos grabado algunas noches con anterioridad, pero un servidor y el señor arzobispo estaremos pendientes de las redes sociales. ¿Para qué? Para que ustedes dialoguen con nosotros, para que ustedes opinen, pero sobre todo participen. Es decir, en este diálogo, en este encuentro de ser iglesias, es como vamos construyendo y nos vamos acercando, que es muy importante. También quisiera decirle que estamos llegando al final de esta tercera etapa de diálogos por la esperanza. Yo agradezco muchísimo el esfuerzo de la Universidad Pontificia de México, el esfuerzo de AMESIC y, por supuesto, el gran esfuerzo técnico de la Universidad Vasco de Quiroga. Seguiremos trabajando con la Universidad Vasco de Quiroga en la próxima 4ª etapa. Y la 4ª etapa nos enfocaremos a generar el diálogo que nos está pidiendo la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, así como el Encuentro Eclesial de México, que viene acompañado o viene haciendo eco de esta Asamblea Eclesial que ha sido solicitada por el Papa Francisco en este contexto de sinodalidad. Tenemos 3 grandes eventos a 3 distintos niveles: el sínodo de la Iglesia Universal, la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, y nuestro Encuentro Eclesial de México, que se llevará a cabo en abril del 2022. Este programa, este esfuerzo pastoral, que surgió básicamente por la pandemia, vamos ahora a reenfocarlo para estar ahí muy participativos de estos 3 grandes momentos de gracia de la Iglesia. Monseñor Edmundo, lo escuchamos con sus conclusiones. Muchas gracias. Bien, gracias por este encuentro. Lo primero que me parece importante es criticar la cultura que estamos recibiendo de la globalización. Una crítica sabia, inteligente, no destructiva, sino positiva, desenmascarando todo aquello que oprime la persona humana, la sociedad, la economía, la educación. La primera cosa. La segunda cosa es el valor de la educación. Apreciar la educación como un instrumento que transforma la cultura, que transforma los valores, que permite a la comunidad educativa ser hermanos, hermanas, en un aprecio en donde el mandamiento del amor esté como conjugando todas las relaciones humanas. Y en tercer lugar, influir en los ministerios de educación con esta propuesta global del Papa, presentar, difundir, de modo que todo el mundo pueda participar y cambiar aquello que vemos que se debe cambiar a través de la educación. Gracias por este encuentro, bendiciones para ustedes y saludos desde Asunción, Paraguay. Monseñor Edmundo, señor arzobispo, ha sido una alegría tenerlo con su experiencia, con su carisma educativo y, por supuesto, con toda esta experiencia que ha tenido de misión, pero también de servicio en esa iglesia local preciosa de Asunción, Paraguay. Muy complicada porque también allá la cultura del relativismo, del secularismo, está, por supuesto, muy presente. Pero nuestra admiración por su trabajo, por su entusiasmo, por su disposición, por su generosidad para estar con nosotros. Le mando un abrazo con mucho aprecio, muchas gracias. Lo esperamos aquí cuando quiera venir a ver a nuestra morenita. Gracias, hasta luego, hasta luego.
Pues muy buenas noches a ustedes. Muchas gracias a nuestro productor ejecutivo, el licenciado José Martínez. Muchas gracias a ustedes. Síganos, ayúdenos a difundir y por supuesto les seguimos esperando en este esfuerzo de creatividad pastoral que quiere promover el diálogo para la esperanza. Muchas gracias. Muy buenas noches.